6:53, pues se les da la bienvenida a todos los participantes de este taller, tercer día de taller, con el maestro Juan Carlos, ¿no? Bien, se les recomienda por favor tener ya instalado Proteus en su ordenador. Bien, mister, le damos paso a usted. Muy bien. ¿Me podrían, por favor, para poder compartir Claro, sí. el programa? Ahorita. Sí, ven la pantalla ya, ¿verdad? De Proteus. Sí, sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, parte de lo que hemos visto, como es ley de Ohm y como es la ley de voltajes de Kirchhoff y de corrientes, vamos a tratar de hacer la experimentación con este simulador, que es muy importante. Yo normalmente estoy en el laboratorio de electrónica físicamente, pues no requiero este tipo de simulación, pero ahora se hace indispensable bastante por la situación. Entonces, si alguien ya lo maneja, le pediría que me ayudara si veo que tengo algún problema, por favor. Creo que Cristian ya lo has utilizado, Proteus, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar entonces con cómo echar a andar el Proteus en la parte superior a un lado de la casita. Nosotros podemos oprimir este botón para que nos dé se puede decir la tableta donde podemos hacer nuestro circuito, donde podemos hacer el esquemático de lo que nosotros queramos. Máster, disculpe que le interrumpa. Sí. Para que los compañeros, pues, participantes, también pues se involucren un poquito en el desarrollo del taller, ¿sí? Sí. El compañero Diego Pivac, que dice que él también maneja Proteus, entonces de pronto él será la persona que nos ayude, ¿le parece? Que así Me parece interactuamos perfecto. todos. Okay. Claro que sí. Claro, sí, yo también manejo Proteus. Otras aplicaciones también digitales. Multisync también. Ok, muy bien. Pues muy bien. Entonces, entre todos podemos hacer esto. Muchas gracias. Bien. Pues para los que no lo han usado, creo que es conveniente empezar por los dispositivos o los elementos que son básicos para la configuración de un circuito. En este caso, pues empezaremos por hacer circuitos resistivos para comprobar la ley de Ohm y la ley de voltajes y de corrientes de Kirchhoff. En la parte superior izquierda aquí tenemos una letra que es P. Podemos oprimir ahí. Permítanme, algo pasó aquí. Permítanme. Ahora sí, creo. A ver, vamos a oprimir la P. Me dice que no hay librerías. Creo que no activé el... A veces Proteus, si no lo pone como administrador, le da ese error. Tiene que ejecutarlo como administrador, sí, para que le salga las librerías. Así es el problema, no lo configuré así. Voy a cerrar, voy a poder, lo que voy a hacer es ponerlo como administrador. Ahora sí, si me permiten compartir. Listo, mister, ya puede compartir. Sí, ok. Ahora sí, estamos viendo la pantalla, perdón.
Sí, sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces oprimimos esta parte que está a un lado de la casita. Y ahí podemos hacer el esquemático. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con poner una fuente de voltaje para utilizar elementos puramente resistivos. Ocupamos una fuente de corriente directa. Entonces, aquí al oprimir la P, me da esta pantalla y yo puedo buscar una fuente de voltaje. Le pongo B, source, y ahí me dice fuente de voltaje. Voy a tomar este que está aquí. Le doy a aceptar. Con el cursor, que es un lápiz, nomás le doy clic al ratón y ahí me aparece una fuente de voltaje. Le doy otro clic para que se quede fija. La puedo ampliar para que se vea. Y ahí tengo una fuente. Me dice que es de 1 volt. Yo puedo modificarla al voltaje que deseé simplemente seleccionando el dispositivo y dándole doble clic. Se fijan, aquí dice es la fuente 1, voltaje 1, pero el voltaje es 1 volt. Yo puedo ponerle, por ejemplo, 9 volts. Okay. Y ya tengo mi fuente directa de 9 volts. Para ir por partes, pues voy a verificar si de verdad esa fuente me está entregando 9 volts. Entonces voy a elegir un instrumento de medición en la parte de la izquierda. Tengo varios iconos y el que está arriba de la diagonal son instrumentos de medición. Yo oprimo ahí y aquí me da varios, un osciloscopio, un analizador lógico. Todo aquí viene la lista de todos los instrumentos de medición que yo tengo. Entonces lo que voy a elegir es un medidor de volts de DC, que sería este. Entonces, igual ya al seleccionarlo, yo aquí con el mouse le doy clic. Y ahí tengo mi voltímetro. Ahora lo que hago, el mismo cursor me dice que puedo hacer una línea, eso es un lápiz, entre la fuente y mi medidor. Y ahí tengo conectado un voltímetro a una fuente de voltaje de 9 volts. En la parte superior, donde dice debug, yo puedo iniciar la medición. Y ahí el medidor me está indicando que efectivamente son 9 volts. Este es nada más para verificar. Ahora, desde luego, voy a tratar de anexar resistencias a esta fuente de voltaje y ver si se cumple la ley de Ohm. Voy a detener la medición aquí en el mismo debug. Hay algunas teclas que me menciona aquí. En mi computadora tengo algún problema para seleccionar con F12 o control F12, pero aquí paro yo la medición. Ok, ahora voy a seleccionar una resistencia. Se fijan, aquí tengo seleccionados los instrumentos de medición en este icono debajo de la flecha. Son los componentes. Vuelvo a darle aquí en la P y yo le puedo pedir resistores. Resistor, por ejemplo, de un K. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Puede ser que alguno No, está lo han bien, utilizado. está bien en Master, está bien. Muy bien. Entonces voy a elegir un resistor de un K. Que salga, ¿no? Igual, ya lo tengo. Le doy clic. Y le doy clic para fijarlo y ahí está. Me dice que es una resistencia de 1K. Si yo quiero modificar el valor de esa resistencia, aquí lo tengo, en este valor de resistencia. Y si le pongo, si quiero 1.5K, después de la K le pongo 5. Le digo OK. Y aquí ya me dice que es 1.5K. La K sirve como punto de miles, o sea, 1.5K. Lo voy a dejar en 1K para
hacer ahorita un circuito resistivo. Pero ahora quiero medir si de verdad es un K. Entonces voy a los instrumentos de medición y ahora voy a elegir un ómetro. Creo que aquí no viene, entonces lo voy a buscar. Aquí sería ómetro. Okay. Sí, tuve que buscarlo de ómetro, medidor de ohms. Entonces vamos a aceptar y lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tengo el ómetro, el medidor de ohms, y voy a ver qué características tiene. Ahí me dice el rango es de ohms. Y voy a medir 1 kilo ohms. Y lo puedo cambiar a kilo ohms el rango y kilo ohms. Y este ómetro tiene 4 pines a la salida. Los dos cercanos se cortocircuitan. Y aquí, para hacer solamente 2 puntas. Y aquí. Entonces voy a medir la resistencia. El lápiz ya me sirve para trazar líneas. Y ahí está. Corro la medición en el debug. Inicio la medición. Ya está, me está dando 1 kilo ohm, que es lo que tenemos. Bien, ahora vamos a armar pues, un circuito con una fuente de voltaje y algunas resistencias. Ya sabemos cómo medir el voltaje y cómo medir las resistencias. Voy a hacer el circuito para también tener la oportunidad de checar corrientes. Entonces voy a quitar este medidor. Cuando yo ya tengo que parar primero la medición. Cuando yo quiero borrar una línea, aquí me da una señal cuadradita, color rosa. Le doy con el... a ver, creo que estoy... Ya me hice bolas aquí. Okay. Ahí le pongo que con el clic del botón derecho le digo que borre el hilo. Acá también, ahí me da. Entonces le digo que borre el hilo. Este lo voy a mover para poder hacer un circuito resistivo. Voy a poner 3 resistencias en paralelo, en serie, perdón, en serie. Entonces ahí tengo la primera. Esta la voy a rotar. Cuando la selecciono, cuando veo que está seleccionado el elemento, con el botón derecho del mouse, yo le digo que rote en el sentido de las manecillas para tener la resistencia de manera vertical y empiezo a unir. Y ahí tengo una fuente 9 volts conformando un circuito con 3 resistencias y un K. Como las resistencias están en serie, estas resistencias se suman. O sea, en realidad tengo una resistencia total de 3 kilo ohms y una fuente de voltaje de 9 volts. Entonces, la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si el voltaje no es 9 volts y la resistencia son 3 kilo ohms, entonces me da 9 entre 3, 3 por 10 a la menos 3, vienen siendo 3 miliamperes si no me equivoco. Entonces
vamos a traer aquí este medidor, voltaje, vamos a poner 3 medidores para tener un medidor de voltaje en cada resistencia y ver cuál es su voltaje. Vamos a poner otro aquí. Lo vamos a rotar para que nos dé oportunidad de conectarlo. 1. Y otro más. Vamos a rotarlo. Ahí tenemos 3. A ver, no sé si se ve. Ahí se alcanza a ver. Bien, vamos a comprobar entonces. Vamos a hacer la medición aquí en el debug. Iniciamos la medición. Y ahí me dice que, puse fuentes, perdón. En vez de poner puse las fuentes. Déjenme quitar esto. No puse el voltímetro, puse la fuente voltaje. Perdón, es instrumento de medición. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver si resulta lo que se calculó. Se fijan, tengo en cada resistencia un voltaje de 3 volts. 3 volts en la primera, 3 volts en la segunda y 3 volts en la tercera. En total son 9 volts. 9 volts. Entonces aquí puse al revés el medidor. Vamos a corregirlo. Por eso me da menos 3 volts. Vamos a parar la medición. Vamos a parar la medición. ¿Sí? Borro este I. Borro este otro. Y este lo vamos a rotar. Ahí tenemos 3 volts, 3 volts, 3 volts. ¿Qué sucede si yo varío el valor de una resistencia? Pues lógicamente los 9 volts, como sea, se van a distribuir. Por ejemplo, voy a cambiar el valor de esta resistencia. Selecciono el elemento, doy doble clic. Y me dice que vale 1K, le voy a poner 2K. Y ya no son iguales, entonces el voltaje se va a distribuir en proporción al valor de la resistencia. Aquí hay 2.25, aquí hay 2.25, que son 4.5, más 4.5 me da los 9. Ahora dijimos que la corriente que debe estar circulando deben de ser 3 miliamperes. Entonces vamos a colocar un amperímetro. El amperímetro siempre, a diferencia del voltímetro, el voltímetro siempre se conecta en paralelo con el elemento, pero el amperímetro debe de conectarse en serie. Entonces vamos a tomar un amperímetro de corriente directa. Aquí está, dentro de los instrumentos de medición. Vamos a ponerlo por aquí. Tengo que parar primero la medición. Ahora sí. Pongo aquí el amperímetro. Bien.
checo el amperímetro y aquí el rango dice que son amperes aquí. Lo que voy a hacer es cambiarlo a miliamperes. Y entonces voy a abrir un hilo. Voy a abrir este hilo, lo voy a borrar para poderlo poner en serie. Aquí está. Y a ver. Debo de... Voy a borrar este hilo. Sí, este debe de ir aquí. Entonces voy a abrir este. Este lo voy a poner. Y este lo voy a poner. Voy a abrir este. Ahora sí. Digan, el camino que va a seguir la corriente viene por aquí. Pasa por el medidor. Está en serie. La corriente que va a circular por este circuito es la misma, porque es un circuito en serie. Entonces la corriente va a ser la misma en cada una de las resistencias. Vamos a ver si es cierto. Nos da 2.25 miliamperes. Recuerden que cambiamos este valor de 1K a 2K. Vamos a cambiarlo a 1K para que nos dé 3 miliamperes. Miliamperes. Son 3 miliamperes los que circulan ahí. Vamos a ver. Está aquí. Quiero ver que ese punto se puso ahí. Lo volvemos a unir. Voy a darlo, voy a borrarlo. Y voy a borrarlo y voy a poner otro medio. Sí. Ahora sí. Vamos a conectar esto aquí. Y vamos a conectar esto otro. Ahí está. Vamos a correr la medición. Dice que tengo ¿cuánto? 0 amperes. Entonces, 0 amperes. Tengo un K. Debe de ser 3 volt, 6. Aquí nos está midiendo el voltaje. El voltaje de 3 volts me está dando 0.82 volts. Vamos a ver cuál es la situación aquí. Uno está aquí y uno aquí. Ok. Bien, vamos a parar la medición. Vamos a separar este. Vamos a moverlo. Está. Vamos a conectar este aquí. Ya está. Pero tengo 0 amperes, ¿cierto? Dice aquí 3 volts, 3 volts, 3 volts. Pero el amperímetro no me marca. Es el error que no lo está tomando en serie. No lo estoy poniendo bien en serie. Podría ser esto.
y hay un dispositivo descompuesto. Ok, vamos a resolverlo. Algo está metiendo el ruido ahí. Vamos a resolverlo como en cualquier laboratorio. Se nos presentan los problemas y lo que vamos a hacer es quitar el... Maestro, ¿no es porque Sí, dime. está midiendo ampere y no miliamperes? Ah, no, no lo cambié aquí, ¿verdad? Tienes razón, Juan. Tienes razón, porque no. Me fui con la finta del otro y no cambié el rango. Ese es el problema. Muchas gracias, Juan. Ahora sí. Ahí están los 3 miliamperes y tenemos los 3 volts en cada una de las resistencias. Entonces, en un circuito en serie, con resistencias en serie, las resistencias se suman y el valor total de las 3 serían 3 kilo ohms y sería el voltaje entre 3 kilo ohms, me daría la corriente, que son 3 miliamperes. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir la potencia? Que normalmente en los circuitos que hacemos físicamente no la medimos. Aquí lo que tenemos que hacer es, voy a quitar el amperímetro. Y voy a poner un medidor de watts. Lo voy a poner. Entonces, aquí está el wattmetro. Voy a tratar de centrar esto para que se vea completo. Y casi. Ahí. Fíjense, el wattmetro tiene 1, 2, 3, 4. Funciona como un amperímetro y un voltímetro. Esta flechita me indica que es el amperímetro y estas dos terminales de más y menos me indica que es el voltímetro. Entonces voy a conectar como si fuera un amperímetro. Aquí una línea y acá la otra. Y ahora como si fuera el voltímetro, voy a conectar esta aquí y voy a conectar esta aquí. Ok, ya tenemos conectado un wattmetro. Para sacar la potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos un voltaje de 9 volts. La corriente es de 3 miliamperes. Entonces serían 9 por 3, 27. Vamos a cambiarle aquí el rango al wattmetro y vamos a ponerle miliwatts. Ahora vamos a correr la medición y tengo 0 miliwatts. Vamos a ver si es un problema también de escala. Este está aquí, este está aquí, ¿sí? Y este aquí, este aquí. Muy bien. A ver, entonces vamos a parar la medición. Miliwatts, 3 miliwatts, debe de estar ahí bien. Vamos a recorrerlo un poco. Vamos a mover este wattmetro para tener más opción de ver qué está pasando. Esa es una.
Vamos a ver. No, 3, está bien 3. Pero aquí no me da. Está bien conectado. Pero el circuito tiene que estar abierto o cerrado. El circuito ya está funcionando porque está distribuyendo los 3 volts en cada resistencia. O sea, aquí son 3 volts, 3 volts, 3 volts. Y sí que ya hay circulación de corriente. Pero aquí viene la corriente. Se conecta aquí, es este punto, debe haber circulación de corriente. El voltaje lo conecto aquí y aquí. Entonces ahí debe de estar funcionando. Vamos a ver, vamos a parar la medición. Vamos a poner. Vamos a poner. Ahora sí, vamos a ver. ¿No? Algo que conecte mal ahí. A ver si alguien me ayuda que haya usado el wattmetro. Bueno, lo que puedo hacer es quitar esto. Dejen para la medición. Y esto. Con razón. Si vamos a poner, vamos a quitar esto. Ahí está. Este iría aquí. Este iría aquí. Y este iría ahí. O sea, este voltímetro está aquí y es el amperímetro. Ya tengo medición, 3,3. Pero dijimos que tenían que ser ¿cuánto? 27, ¿verdad? Bueno, ya medimos aquí. Vamos a ver las unidades. Vamos a poner ya. Si le cambio a miliwatts no me da la potencia. Tengo que ponerle en volts amperes. Nueve. A ver, V por I. V, 9 volts. La corriente, 3. 27. Algo está mal, pero sí está midiendo. Algo estoy haciendo mal. No es lo mismo estar aquí en la simulación que en el laboratorio, físicamente, pero lo podemos resolver. Aquí pasa la corriente, está bien. Y conecto el más y acá el menos. Ahí está. Está bien. Vamos a ver entonces ahora qué está pasando. Rango. Milivolts, amperes, sí. Vamos entonces a iniciar la medición. Me da 9. Algo está mal ahí. La verdad, déjenme mientras ver qué es lo que está pasando, pero podemos avanzar haciendo otro circuito. Ahora con resistencias en paralelo.
Ahorita checamos por qué el parámetro no me está dando ahí la función. Sí debe de estar. Ok. Bien. Okay. Bien, para la medición, ahora vamos a hacer un circuito en paralelo. Voy a quitar estos hilos. Voy a dejar los medidores para poderlos utilizar. Ok. Ahora voy a poner un circuito en paralelo, con resistencia en paralelo. Este hilo para dejar las puras resistencias. Vamos a ponerlo aquí. A rotarlo. Para dejarlos. Ahí están las tres resistencias. Las vamos a unir. Ahí está. Ya tengo tres resistencias de 1K. Vamos a hacer algo. Vamos a poner este valor de resistencia en 2K. Para hacer más fácil el cálculo, ahorita les voy a decir por qué. 2K. ¿Por qué pongo 2K y 2K? Porque el paralelo de una resistencia de 2K con 2K es 1K. Y una resistencia en paralelo de 1K con otra de 1K me da 500 ohms. Entonces, en cuanto a resistencia, voy a tener 500 ohms. Entonces, la corriente será 9 entre 500. Si alguien me ayuda a hacer el cálculo, mientras ponemos aquí, ahora sí vamos a poner un amperímetro. ¿Y para qué? Pues para ver que la corriente que llega a este punto se distribuye hacia esta resistencia y otra corriente se distribuye a esta otra y otra corriente se distribuye a esta otra. Que sería lo que vendría siendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí vamos a abrir este hilo y vamos a poner un medidor de corriente. Esta es la corriente que va a entrar aquí. Puedo entonces ahora checar la corriente que va a salir aquí. De corriente. Dos. Meto otro aquí. Ahí está. Y aquí voy a meter otro nada más.
checar aquí. Bien. Vamos a ver entonces qué resultados tenemos. Falta cambiar la escala, ¿verdad? Vamos a cambiar la escala. 9 entre 500, ¿alguien puede darme el resultado? 9 volts entre 500 ohms. Calculamos aquí. 0.018. O sea, serían miliamperes, ¿verdad? 18 miliamperes. Muy bien. Gracias, Cristian. Miliamperes. La medición. Y aquí tenemos la corriente total, es esta, 18 miliamperes. Y aquí entran los 18 miliamperes. Aquí ya salen 9, los otros 9 van a estar aquí, ahorita los medimos. Y luego estos 9 miliamperes vienen aquí y se distribuyen. Vamos a poner otro aquí y otro aquí. ¿Sí? Para ver que son 18 miliamperes los que entran a este nodo y esos 18 miliamperes se reparten en estas resistencias, que es la ley de voltajes. La suma de todos debe de ser 18 miliamperes. Aquí tenemos 9 y 450 serían 1350. Nos falta medir una resistencia. Aquí la vamos a poner. Ahí está. A ver, vamos a ver. Algo conecte mal. Vamos a ver. Vamos a correr la medición. También tengo que cambiarle la escala. Entonces, si se fijan, son 18 miliamperes que entran a este nodo, 9 se van para acá y 9 se van para acá. Ahora, aquí entra 9, 4.5 miliamperes se van para acá y 4.5 miliamperes se van para acá. En total, los 18 miliamperes que entran aquí se distribuyen en cada una de las resistencias en paralelo y tenemos en total 18 miliamperes. Podemos de alguna manera comprobar que la ley de voltajes de corrientes de Kirchhoff se cumple. Bien, no sé si hasta aquí ahorita ya alguna pregunta, porque también yo estoy experimentando. Lo que trato de hacer es demostrar todo lo que hemos visto.
No, no hay pregunta, maestro. Más bien estamos haciendo la práctica también. Eso me parece muy bien. Muy bien, entonces. Perdón que le Nosotros... interrumpa, maestro. Había una observación en el chat. Sí, a ver, no lo he visto. A ver. En el circuito anterior, en el que estaba en serie, decía Sí, que le faltaba tierra al circuito. de hecho, pues en la parte común es el negativo. Por ejemplo, a este circuito le puedo agregar la tierra y me va a dar los mismos resultados. La cuestión es de que siempre debe de haber un punto de retorno y el punto de retorno es aquí. Por eso no tenemos problema en no poner la tierra, pero se la ponemos y veremos que da los mismos resultados. Nomás para comprobar, aquí tenemos 18 miliamperes, 18,9, 4.5. Vamos a ponerle una terminal a tierra. Esa la buscamos aquí. ¿Dónde? Aquí, modos de terminal. Y aquí está tierra. Entonces, vamos a poner la tierra ahí. Y ahí está. Vamos a correr la medición. Y ahí hubo un cambio. No, son los mismos 18. 918 y 450. El resultado es el mismo. O sea, mientras tenga un punto de retorno, no tengo problema en no ponerle la tierra. Perfecto, gracias. Es lo mismo, ¿sí? Ok, bien, ahora, lo que quiero es que veamos una utilidad de esto. Estos circuitos que manejan pura resistencia se llaman circuitos de corriente continua. ¿Por qué? Porque necesitamos una fuente de corriente directa. Y se da solamente en los circuitos resistivos. Hay circuitos de corriente alterna. Esos van a ser cuando utilicemos bobinas y capacitores, porque las bobinas y los capacitores actúan dependiendo de la frecuencia, requieren frecuencia. Las resistencias no dependen de la frecuencia. La inductancia y la capacitancia son dependientes de la frecuencia. Por eso nosotros al mezclar circuitos resistivos con bobinas y capacitores se vuelven circuitos de corriente alterna. Entonces, en algunas instituciones educativas separan precisamente los circuitos de corriente continua con los circuitos de corriente alterna. Podemos hacer un último circuito de resistencias en serie y paralelo para terminar con esto y ver una aplicación. ¿Qué aplicación tiene poner resistencias? ¿En qué momento voy a utilizar un circuito resistivo y para qué me serviría? ¿Sí? Bien, voy a desbaratar todo esto. Tenemos otra pregunta. Sí, adelante, perdón. Mr. Raúl dice, a las fuentes de voltaje se le puede incluir resistencia interna. A la fuente de voltaje, no, a ver, no se puede. En este caso, de esta plataforma, no tenemos la manera de añadirle una resistencia interna. De hecho, las fuentes de voltaje ya vienen diseñadas para proporcionarnos el voltaje requerido. Tendremos que poner una resistencia externa. Hay el caso con los circuitos de corriente alterna, en que los generadores de funciones o los equipos de medición o cualquier dispositivo siempre nos va a dar cuál es su impedancia. Si yo voy al laboratorio y tomo un generador, el generador en su conector me va a decir qué impedancia de salida tiene. Me puede decir que es de 50 ohms. Y entonces ahí ya me está diciendo qué impedancia interna tiene el circuito dentro del generador. Y se hace con el fin de acoplar. Porque ya cuando estamos hablando de frecuencia, tenemos que acoplar el instrumento de medición, tenemos que acoplar el generador de la función, la línea, en este caso un cable coaxial, y el otro punto. Ahí sí debemos de tener en cuenta el acoplamiento. Estas fuentes de corriente continua ya nos dan el voltaje que especifican y no es necesario ver qué resistencia interna podemos agregar. Tendrá que ser externa.
No sé si Sí, gracias. esta es la pregunta. Bien, vamos a hacer uno más para terminar esto. Bien. Voy a aprovechar estas tres que están aquí. Están estos tres. Vamos a poner otra resistencia. Aquí, en esta parte, vuelvo a las resistencias. Voy a poner dos resistencias en serie. Ahí está. Y tres en paralelo. Bien, estas tres resistencias en paralelo me dan 500 ohms. Aquí serían los 500. Entonces voy a ponerle a esta 1.5 para que sean 3K. 1.5. Recuerden que después de la K va la fracción para que sea 1.5. Entonces tengo 2.5 más 500, 3K. 9 entre 3K me va a dar 3 miliamperes. Ok. Ya tenemos entonces las resistencias en serie con 3 en paralelo. Vamos a medir los voltajes. Yo sé que esta línea que viene aquí es la misma línea que llega hasta acá, por lo que el voltaje que yo mida aquí es el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje acá. Voy a poner el medidor. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner el medidor acá. Lo giro para poder conectarlo bien. Vamos a añadir otro. No tengo otro. Vamos a poner otro voltímetro. Ahí está, 9 volts con dos resistencias en serie y 3 en paralelo. Vamos a correr la medición. Nosotros tenemos 3 volts más 4.5 serían 7.5 volts, más 1.5 son los 9 volts. Ley de voltajes de Kirchhoff. La fuente, que es 9 volts, el voltaje en los dispositivos debe de ser igual a este voltaje de 9 volts. Y tenemos ahí los 9 volts. Ahora vamos con las corrientes. Aquí vendrá una corriente que es la misma para estas dos resistencias. Hay una cuestión que muchos usan la analogía de la hidráulica. Es como si fuera una tubería. Por aquí corre el agua y esta misma agua que viene aquí pasa por aquí, la misma cantidad de agua. Pero al llegar aquí, esa cantidad de agua se distribuye en tres.
y después vuelven a juntarse y llega aquí el total de las corrientes. Vamos a abrir aquí. Ya tengo que parar la medición. Y vamos a poner aquí un amperímetro. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a darlo. Bien, solito se puso. Ahí está. Ahora, la corriente aquí es la misma en estas dos y va a llegar aquí. Tenemos que cambiar la escala. ¿Sí? 3 miliamperes. Esos 3 miliamperes se van a distribuir en estas resistencias y la salida van a ser 3 miliamperes. Esos mismos los podemos ver aquí. Vamos a ver aquí. Y vamos a poner otro amperímetro. Está bien. Ahí me dejo. A ver, vamos a medir. Debo tener lo mismo que entra al inicio del circuito. Pero se nos olvida algo siempre hasta que no lo aprendamos. Cambiarle el rango. $3 miliamperes. Están aquí. Estos 3 miliamperes se distribuyen en estas resistencias y el total nos da 3 miliamperes. Si nosotros queremos ver cuánto sale de aquí, pues lo que hacemos es meter otro amperímetro ahí. Aquí. Metemos otro amperímetro. Lo rotamos. Y ya lo unimos aquí en serie. Entonces vamos a ver. Me faltó el rango. Okay. Ahí está. 1.5. Aquí debe de venir otro. Por último, para terminar y comprobar la ley de corrientes. No paré. Vamos a meter uno más y ya. Lo rotamos. Se unió solito. Vamos a rotarlo. Ahí está. No puede ser que, pero se alcance a apreciar bien. Algo que se nos olvida siempre, al menos a mí, es cambiarle el rango. Ahora sí.
Ahí está. Entonces ahí estamos midiendo las corrientes. Se distribuyen aquí. El total que sale son 3 miliamperes. Aquí entran 3 miliamperes, salen 3 miliamperes. Entonces, y los voltajes nos dan los 9 volts. Entonces vimos un circuito con resistencia en serie, otro con resistencia en paralelo y un combinado. Y podemos hacer las mediciones. Bien, vamos a ver ahora cuál es la utilidad de esto. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto antes de, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, para tratar de ver una utilidad de un circuito resistivo. Sí, hay una pregunta de Raúl Casanelo. Dice, ¿a la fuente de voltaje se le puede incluir resistencia interna? No. Ya la contestó Chris. Ah, ya la Sí. contestó. Ok. Sí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, perdón? No hay más preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a dejar un momento esto para nomás dar una pequeña explicación a través de unas láminas de PowerPoint. Bien, ¿me podrías también dejar compartir otra presentación, por favor, Cristian? Sí, ya está el máster. ¿Ya? Muy bien. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí, sí Sí, se ve. bien. Divisor de voltaje. Nosotros, ¿qué podemos hacer con un divisor de voltaje? Un divisor de voltaje es un circuito sencillo de resistencia en serie. Su voltaje de salida es una fracción fija de su voltaje de entrada. La razón de la entrada a la salida está determinada por dos resistores. Entonces, un simple circuito de dos resistencias en serie me puede hacer un divisor de voltaje. Nosotros, por mi área de las comunicaciones, le diferimos un poco, aunque lleva el mismo resultado, nosotros llamamos atenuadores. De hecho, un circuito resistivo es un atenuador, siempre. Entonces, un circuito que tenga puras resistencias va a ser un atenuador. Entonces, vamos a ver un atenuador o un divisor de voltaje, que consta simplemente de una fuente y dos resistencias. Así. Tengo mi voltaje de entrada, una resistencia y otra resistencia. Estas dos están en serie, por lo tanto es la misma corriente. La misma corriente. Y yo lo que quiero es medir en esta resistencia el voltaje, que le voy a llamar voltaje de salida. Entonces tengo mi voltaje de entrada, pasa la corriente por estas dos resistencias, pero yo mido el voltaje en la resistencia 2 y le voy a llamar mi voltaje de salida. Bien, entonces voy a hacer las ecuaciones. Dijimos que las resistencias en serie se suman. Entonces R1 más R2 por la corriente me da el voltaje de entrada. R1 y R2 tienen la misma corriente ya que están en serie. Y entonces el voltaje de entrada es la corriente por R1 más R2. ¿Y alguien me puede ayudar a ver, a deducir cuál es el voltaje en la resistencia 2? Voltaje en la resistencia 2 sería I por R2. Y por R2, porque es la misma corriente. Entonces ya tengo corriente por R2, me da el voltaje de salida. Ahí está. Voltaje de salida I por R2. Bien. Aquí surge algo importante en cualquier análisis, que será la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Dividimos el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Alguien sabe cómo le llamamos a una relación de salida contra entrada? Se voy a dividir. Ahí está.
Dice, el voltaje de salida es R2 por I. El voltaje de entrada es 1 más R2 por I. ¿Por qué no puse ya la I? Alguien que me ayude, o me la comí. Simplifica. Simplifico, porque es la I va tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, la hago igual a 1 y me queda R2 entre 1 más R2. Esto que está aquí, voltaje de salida entre voltaje de entrada, es algo muy importante en cualquier análisis. No sé si alguien lo recuerde, cómo le llamamos a esa relación. ¿Tienen idea? ¿No lo recuerdan? Se le llama función de transferencia. O cuando normalmente se estudian amplificadores operacionales, esta relación, como es un amplificador, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. Y entonces se le llama ganancia. Ganancia. Cuando el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. Aquí no. Aquí el voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de entrada. Por eso es una ganancia negativa, es una pérdida, es una atenuación. Todo circuito resistivo es un atenuador. Entonces, nosotros vamos a utilizar la función de transferencia en todos los circuitos que analicemos para poder saber cómo está la función de transferencia. Bien, entonces, vamos a ver algún ejemplo. Esa es la función de transferencia. R2, recuerden que R2 es la resistencia donde vamos a medir el voltaje de salida, y R1 más R2 es la suma de estas dos. Bien. Le llama función de transferencia a la relación entre la salida y la entrada. Un ejemplo, dice, tenemos una fuente de 5 volts, pero queremos entregar 3.3 volts a un circuito. ¿Qué valor deben de tener R1 y R2? Es como decir, oye, yo tengo una fuente de 12 volts, pero mi circuito nomás ocupa 5 y no hay más fuentes más que de 12 volts. Pues con un circuito divisor de voltaje con 2 resistencias en serie, puedo reducir esos 12 volts a 5 volts. En este caso nos dicen que tenemos una fuente de 5 volts, pero se quieren entregar 3.3 volts a un circuito. Bien, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya sabemos qué voltaje de salida queremos, ¿cierto? Es 3.3 volts. Y el voltaje de entrada son 5 volts. Entonces ya sé cuánto es la relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ahí le puse ya 5 volts que vamos a tener como voltaje de entrada y 3.3 volts como voltaje de salida. Entonces, la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada es 3.3 entre 5, me da 0.66. Bien, estamos con esto. Esto va a ser 0.66. Ahora, 0.66 es esta relación. Esto va a ser igual a R2 entre 1 más R2. Aquí está. Si ustedes se fijan, tengo yo dos incógnitas porque no sé cuánto va a valer R1 y R2. Entonces, cuando tengo esta situación de que no conozco ni R1 y R2, lo que puedo hacer es determinar una de ellas. Bien puedo determinar R1 o bien puedo determinar R2. Si mi elección me da un resultado que no es factible, cambio el valor. Por ejemplo, puedo decir que R2, porque tanto está en el numerador como en el denominador, valga 500 ohms. Entonces, yo voy a poner que R2 es igual a 500. Y tengo lo siguiente. 0.66 es igual a 500 entre R1 más 500. ¿Ok?
paso multiplicando este denominador por 0.66 al lado izquierdo de la igualdad, me da 0.66 R1, que es esto, y 0.66 por 500, que son 330, que es esto. Eso debe de ser igual a 500, que fue lo que quedó del numerador. Y estos 330 lo paso del lado izquierdo y lo que resulte lo divido entre 0.66. 500 menos 330 me dan 170 ohms. Entre 0.66 me da 257.5. Entonces, si alguien anota por ahí los resultados de la resistencia, 500 ohms de R2, que es donde vamos a medir aquí, y 257.5. Lógicamente, tenemos que ajustarnos a los valores de resistencias comerciales o tratar de poner varias en serie para obtener este valor. Por lo general podemos redondear. Entonces, tenemos 500 y 257.5. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no tenemos pregunta. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Sí, perdón. ¿Me iba a decir algo, perdón? No, okay. no tenemos. Sí, muy bien, perdón. Voy a dejar de compartir esto para volver al Proteus y poner estas dos resistencias. Ok. Vamos a borrar todo esto. Yo creo que va corriendo. Vamos para iniciar de nuevo. Ok, entonces queremos una fuente de 5 volts. Le pongo V source para buscar la fuente. Lo coloco aquí. Vamos a cambiarle a 5 volts, dijimos. Bien. Y 2 resistencias. Voy a poner un K. Ya podemos nosotros modificar el valor a la resistencia que elijamos. Ahí está una. Ahí está la otra. La vamos a rotar. Y vamos a unirla. Ok, ¿una valía cuánto? 500 ohms. Esta valía 500. Y esta, una fracción, ¿verdad? Ahí está. ¿Así era? ¿Alguien que confirme este dato? Sí, resistencia número 1, 257.5 y resistencia número 2, 500. Ok, ahora vamos a medir el voltaje en R2 que yo quiero que sea 3.3. Vamos con un instrumento de medición. Vamos a elegir un voltímetro de DC. Listo, vamos a correr la simulación. Ahí está, como ven ustedes, yo tengo una fuente de 5 volts, quiero entregar 3.3, hago el cálculo de las resistencias y ya tengo 3.3 volts.
Esto se usa mucho, por ejemplo, en las consolas de audio, para, no sé si han visto una consola de audio en el cual tiene botoncitos que suben y bajan, de acuerdo a los canales que tenga la consola. Lo único que hacen es amplificar o atenuar, dependiendo del valor de voltaje, la señal de audio. Esto se utiliza mucho. Entonces son dos simples resistencias. Aquí se usa mucho lo que vienen siendo los decibeles. No sé si alguien ha oído hablar de los decibeles. En este caso, como es una relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada, entonces la fórmula de los decibeles es 20 logaritmo de voltaje de salida entre voltaje de entrada. En este caso sería 0.66. No sé si alguien tenga una calculadora para poner 20 por logaritmo base 10 de 0.66. Si no, aquí lo puedo yo calcular. Si alguien me ayuda. Por menos 3.6 decibeles. Entonces, tenemos un atenuador de 3.6. No digo menos porque el hecho de decir que tengo un atenuador de 3.6 decibeles, el hecho de decir atenuador me implica que sea negativo. Con el hecho de decir atenuador. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Eso es algo muy simple que podemos utilizar cuando tengamos necesidad de reducir una fuente de voltaje, cuando esa fuente no nos está dando el valor de voltaje adecuado para un requerimiento de alimentación de otro circuito. La única condición es que la fuente de voltaje sea de un voltaje mayor al voltaje que requerimos y lo podemos atenuar. Por eso también se le llama atenuador, o por eso también le llaman divisor de voltaje, porque el voltaje lo dividimos entre estas dos resistencias y yo puedo obtener el voltaje que yo desee, simplemente calculando las resistencias, y lo que hay que hacer un poco los ajustes en el sentido de que las resistencias deben de ser comerciales. Por ejemplo, si la resistencia es no de 257.5, y lo cambiamos a 257, suponiendo que es un valor comercial, vemos ahora, me sigue dando los 3.3. Ahora si lo subo a 258, que es el otro valor hacia arriba, sigue manteniendo los 3.3. Entonces podemos hacer los ajustes al valor comercial y ya tengo la manera de resolver esa situación. Bien, hay más, desde luego. Por ejemplo, no sé si alguien conozca el puente de Winston, que lo hayan oído mencionar, que son precisamente dos resistencias en serie, pero puestas en paralelo, dos divisores de voltaje. Sin embargo, quiero adelantar un poco para incluir ahora lo que son el capacitor y la bobina. Entonces voy a dejar de compartir esto para volver acá. Ahí está. Bien. Filtros. Bien, aquí los filtros siempre van a incluir bobinas y capacitores, pero vamos a introducirnos un poco para tratar de entender que las resistencias de los circuitos puramente resistivos, pues que se basan únicamente en la ley de Ohm.
pero los circuitos con bobinas y capacitores son de alguna manera el voltaje en uno es una integral y en otro es una derivada. Entonces implica ya otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, aquí está el mismo circuito anterior, a diferencia de que en vez de que tenga dos resistencias, en vez de la resistencia 2, le ponemos un capacitor. Y lo que vamos a hacer es sacar la función de transferencia, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Alguien quiere decirme a qué es igual el voltaje de entrada? Juan Carlos. Sí, perdón. Creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Pensé que lo podía hacer. A ver, entonces, si me permites compartirla. Ya está, perdón. Bien. Gracias. A ver, no la veían filtros. Empezamos. Este es el mismo circuito similar, pero en vez de dos resistencias, aquí tiene un capacitor. RC. Entonces estos dos están en serie, se suman. Y lo que yo quiero sacar es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada es R por I, que es este. Y si recuerdan cuál es el voltaje en un capacitor, es 1 sobre C, integral de I diferencial de T. Y eso ya nos dice muchas cosas desde el momento que aparece una integral, dice uno, oh Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, y el voltaje de salida, que sería igual, si ustedes me apoyan, que es igual al voltaje que hay aquí. Para poder hacer la relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada. El voltaje de entrada va a ser el mismo voltaje de salida, porque está en paralelo el capacitor. Ajá. Entonces, ¿el voltaje de salida va a ser igual a qué, perdón? Porque el capacitor está en paralelo. En paralelo el voltaje va a ser igual, ¿no? La corriente que se va a dividir. Ok, o sea, el voltaje de salida, y aquí, va a ser igual al voltaje que hay en el capacitor. Sí. Ok, entonces ya tengo el voltaje de salida. Es igual al voltaje en el capacitor. Se fijan aquí, el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor hacen el voltaje de entrada. Pero el voltaje de salida es igual al voltaje que hay en el capacitor. Ya puedo hacer la división. Ahí está. El voltaje de salida es igual al voltaje en el capacitor, porque aquí está, este es el voltaje de salida, entre el voltaje de entrada, que es todo esto. Muy bien. ¿Alguien me ayuda a resolver eso? Imagínense que tuviera, aparte de un capacitor, dentro de este circuito una bobina. Entonces el voltaje en la bobina es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces tendría yo un valor de voltaje en la resistencia más un valor del voltaje en el capacitor, que es una integral, más un valor del voltaje en la bobina, que es una derivada. Y si juntara todo eso, yo tendría derivadas e integrales. Pero ya con ver eso, creo que me da flojera pensar. Entonces, esas ecuaciones que tienen integrales y derivadas, se le llaman ecuaciones íntegro-diferenciales, que tienen tanto integrales como derivadas, íntegro-diferenciales. Pero la herramienta que nos ayuda a resolver esto, se lo debemos a una persona que pensó en nosotros, que pensó y dijo, bueno, para aquellos que van a estar en ingeniería, creo que a todos les
resulta un dolor de cabeza resolver ecuaciones íntegro-diferenciales. ¿Por qué no hacer una herramienta que me permita de menos resolverlo algebraicamente? Que se vuelva esa ecuación íntegro-diferencial una ecuación simplemente algebraica. Y si son expertos en álgebra, al menos ya no tienen que pensar en integrales ni en derivadas. ¿Alguien tiene idea de cuál es esa herramienta? De convertir esas ecuaciones íntegro-diferenciales en ecuaciones simplemente algebraicas. Vamos, aceptan propuestas. Y de verdad que es una herramienta que nos ayuda bastante a resolver esto. Pero algunos también esa herramienta la vemos como una traba más en nuestro estudio de la ingeniería. ¿Alguien tiene idea de cuál herramienta es? No, maestro. ¿No? ¿No, Juan? ¿Alguien más? No. Muy bien. Bueno, quien se preocupó mucho porque los estudiantes en el futuro no sufrieran con estas ecuaciones íntegro-diferenciales, hizo algo que, ¿cómo resuelvo la función de transferencia? ¿Qué hizo para resolverlo? Transformadas de Laplace. El objetivo de la transformada de Laplace es convertir ecuaciones íntegro-diferenciales en simples ecuaciones algebraicas. ¿Se acuerda alguien de transformadas de Laplace? No los escucho. No. Ok. No. Muy bien. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, la transformada de Laplace de la integral de 1 sobre c, integral de la corriente, es igual a la corriente. Esta s es la s que es la variable de Laplace. 1, que es función ya no del tiempo, sino de Laplace. La corriente en función de Laplace sobre s. O sea que la integral se convierte en 1 sobre s. Y la variable es la corriente. Entonces, 1 función de s sobre s y el capacitor. Y ya convertí esta integral en este simple fracción de la corriente en función de Laplace sobre la s de Laplace por el capacitor. Entonces vamos a ver si es cierto que esto se reduce a una ecuación algebraica. Ya con eso. Y la resistencia, como es una constante, en función de Laplace, es la misma resistencia por la corriente en función de Laplace. Entonces vamos a sustituir todo esto por esto que hizo Laplace. Ahí está, miren. El voltaje de salida, que es 1 entre C, la integral de la corriente, la convertimos a 1 función de S entre SC, y el denominador es R por I de S más I de S sobre SC. Entonces, aquí hay un factor común. ¿Alguien puede decirme cuál es el factor común que hay tanto en el numerador como en el denominador? La función I que depende de ese. La función de la corriente, ¿verdad? Que es función de ese. Esta corriente que está aquí también está aquí y también está aquí. Entonces esa podemos de alguna manera hacerla a un lado. Y ya nomás me queda 1 sobre SC por R, que ya no está la corriente porque ya la quitamos, más 1 entre SC. Ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en el denominador, sacamos
como un denominador, que sería SC, que multiplicado por R me daría SRC más 1 entre SC y 1 entre SC. Entonces tengo como partes comunes SC, me quedaría así. No sé si había un paso que no se puede entender, me dice. O sea, esta SC que está aquí, como es una fracción, tengo que sumarla con esta R. Saco como un denominador que es SC y multiplico por R y me da SRC más 1. Pero entonces me queda 1 entre SC entre SRC más 1 entre SC y elimino SC y me queda esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que esta ecuación integral que está aquí ya se convirtió en esto que está aquí. Y todavía puedo simplificarlo más. ¿Cómo la voy a simplificar? Quiero que no aparezca el RC, que no aparezca la RC aquí en el denominador. ¿Qué tengo que hacer para que no aparezca en el denominador? O más bien que la S quede sola, sin que la acompañe nadie. ¿Cómo le quito a la S la RC? Pues fácil, si divido el numerador entre RC, también divido el denominador entre RC, cada uno de estos. Entonces aquí me va a quedar 1 entre RC, y aquí me va a quedar SRC entre RC más 1 entre RC. Simplificando me quedaría esto. 1 entre RC entre S más 1 entre RC. Y esa sería la función de transferencia. Si se fijan, la función de transferencia ya es función de Laplace. Y dice Laplace, miren, ya nos quedó esto simple. ¿Dónde está la integral? Ya no está la integral. Pero vamos a ver qué resulta de este análisis. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Porque así tendrá que hacer el análisis cuando metamos bobinas o cuando metamos capacitores, no hay problema. Sabiendo cuál es la transformada de Laplace del voltaje de un capacitor y del voltaje en una bobina, lo sustituimos por la función de Laplace y nos queda una ecuación algebraica. Bien, por ahí puse algo que no. Bien, analicemos la función de transferencia. Esta es la función de transferencia que acabamos de sacar, ¿cierto? Bien, vamos por partes. Si se fijan, en la función de transferencia nomás tengo la S y tengo 1 entre RC. Entonces, la analizo y digo, ¿qué es S? ¿Y qué es 1 entre RC? Entonces, digo, ¿qué unidades tendrá RC? ¿Alguien me puede decir qué unidades tiene R por C? La R, ¿qué unidades tiene? Ohm por faradio. Ohm, y la C faradios. Ohms por faradio, muy bien. ¿Y ohms por faradio qué unidades son? Por ahí sé de una anécdota que es inventada, donde dicen que Ohm fue a Londres a visitar a Faraday, porque Ohm era alemán y Faraday inglés. Y había una convención de científicos y Ohm fue a Londres y se encontró a Faraday y saludaron. Y dice, ¿cómo estás, Michael? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿ya empezó la convención? No. Entonces Faraday abraza a Ohms y le dijo, vente, mientras vamos a hacer tiempo. Por ahí se dice que ohms por faradio son segundos. ¿Sí sabían? Resistencia por capacitancia son segundos. Son segundos. Dice uno, ¿cómo es posible? Ustedes tal vez utilicen mucho una constante de tiempo que le llaman tau. Son segundos. Quiere decir que en aquí, tengo segundos. Dios, no sabía.
Desde entonces yo cargo en mi bolsa una resistencia y un capacitor. Y así digo, traigo tiempo para hacer las cosas. Bien, ahora, ¿y 1 entre segundos qué es? Hercios. Hercios. Aunque los hercios son ciclos sobre segundo. En este caso, Cristo, estamos hablando de radianes. Radianes sobre segundo. Es una frecuencia angular, porque tanto las bobinas como los capacitores van a responder a una frecuencia. Y esa frecuencia tiene que ver con la velocidad con que yo le doy vueltas al círculo, que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, 1 sobre segundo, en este caso, son frecuencia angular y son radianes sobre segundo. Entonces, si se fijan, aquí tengo radianes sobre segundo. Digo, desde el momento en que yo hago un circuito con una resistencia y un capacitor, desde ese momento, la resistencia y el capacitor ya me están dando una frecuencia específica, la que ellos están determinando. El valor de la resistencia y el valor del capacitor ya me están dando una frecuencia. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque nos falta analizar qué es la S. No, no hay pregunta, maestro. Muy bien, la S, ¿qué es ahora? Ya analicé el 1 entre RC, que aparece en el numerador y aparece en el denominador. Y son radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué tengo aquí en la S? ¿Alguien sabe a qué es igual la variable de Laplace, la S? ¿No se acuerdan? Díganme, ¿no hay problema? Lo que sabemos es que está expresada en radianes sobre segundo también. Pues. Ah, muy bien, Cristian. Porque si yo tengo una S aquí, que no tenga las mismas unidades que aquí, entonces no puedo sumar peras con manzanas. No se cumple el principio de homogeneidad. Ajá. Entonces ya tengo yo aquí que S es igual a J omega. Y omega son radianes sobre segundo, ¿cierto? Omega. Entonces aquí tengo radianes sobre segundo y aquí tengo radianes sobre segundo, con una diferencia, que esto al momento de establecer yo los valores de la resistencia del capacitor se vuelve una constante. Forzosamente es una constante. Pero la S, que tiene una omega, esta es variable, la puedo variar. Y dice Laplace que se varía de 0 al infinito. Entonces esta la puedo variar de 0 al infinito. Y aquí voy a tener la variable de 0 al infinito y por cada valor que le dé a esta omega, la voy a sumar con esta. Bien. Ahora, ¿y omega qué unidades son? Pues son radianes sobre segundo, ¿cierto? Muy bien. Ya analizamos la función de transferencia. Aquí son radianes sobre segundo y acá también, con la diferencia de la J. Bien, pero si yo les digo a ustedes, a ver, háganme un favor, vayan al laboratorio y tráiganme una resistencia y un capacitor. ¿Tendrían problemas en traérmelo si tienen un buen stock de elementos pasivos? ¿Creen que les cueste trabajo conseguir una resistencia y un capacitor? No. No. Y me pueden decir, aquí está la resistencia, aquí está el capacitor. Y les digo, bueno, ahora tráiganme la S. Porque vamos a armar el circuito, ¿cierto? ¿No? ¿Quién hace la función físicamente en un laboratorio de la S?
Entonces yo les digo, oigan muchachos, pero es que acabamos de ver la función de transferencia y dice que es 1 entre RC, ya tengo la resistencia del capacitor, pero me falta la S. ¿Qué me van a traer que sea la S? ¿Existirá físicamente o nada más es cuestión analítica? Bien, si estos son radianes sobre segundo, esto también, pero 1 entre RC ya es fijo desde el momento que le asignamos un valor a la resistencia del capacitor. Y la S es una variable que varía de 0 al infinito. Entonces yo puedo tener aquí, a ver, 1 radián sobre segundo y veo qué pasa. 2 radianes sobre segundo y veo qué pasa. 3 radianes sobre segundo y veo qué pasa. ¿Qué me traerían para hacer la función de la S? ¿No tienen ni idea, joven? Una fuente de corriente alterna pudiera ser. Fuente de corriente alterna. En realidad nosotros le llamamos un generador. Un generador de corriente. Un generador. Alterna. Que me dé señales variantes en el tiempo. Entonces, tráeme el generador. Esa va a ser la S. Porque cuando yo arme mi circuito, al voltaje de entrada, voy a regresar un poquito. Y aquí voy a poner mi generador. Y el generador puede empezar de 0 hasta infinito y le estoy variando. Entonces, si le pongo aquí un valor, checo qué valor que voy a tener de salida. Varío otra vez esto y checo qué salió aquí. Entonces, el generador hace las funciones de la variable S de Laplace. Y entonces ya tenemos lo siguiente. Generador de funciones. Entonces nosotros tenemos que omega, 1 entre RC, dijimos que eran radianes sobre segundo, que es omega, ¿cierto? Y 1 entre RC, donde omega es igual a 2 pi por F. Y F viene siendo igual a 1 entre 2 pi por RC. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si les digo, a ver, aunque todavía no hemos demostrado qué tipo de, o qué es lo que hace ese circuito de R y C, qué es lo que hace, pero lo que sí sé es que en algún momento esta frecuencia, que depende del generador, esta, va a ser igual a la frecuencia que es 1 entre 2 pi RC. Entonces yo digo, a ver, quiero un circuito que tenga una frecuencia de 4 kilohertz. Entonces hago 1 entre 2 pi RC y tengo un inconveniente. ¿Cuál? El inconveniente es que no sé el valor de la resistencia ni el valor del capacitor, pero sí puedo suponer uno de ellos. ¿Cuál les gustaría suponer, la resistencia o el capacitor? ¿Qué valor le daríamos a uno de ellos para poder tener una sola incógnita, que sería o bien la resistencia o bien el capacitor? ¿Cuál propone? Darle un valor a la resistencia o al capacitor. A la resistencia, por ejemplo. A la resistencia, Raúl. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que coincida con Raúl? Aquí la decisión vendría en función de la disponibilidad, ¿no? De la disponibilidad. ¿Quién tiene más valores? Hay más valor de resistencia, por lo tanto. Hay más valores de resistencia. Sería mejor entonces escoger el capacitor. Muy bien, Raúl. El capacitor. Por esa situación de que las resistencias tienen muchos valores disponibles, es mejor elegir el capacitor. Y así despejamos y nos queda la resistencia. Bien. Vamos nomás por último a ver, nos quedaría pendiente para la próxima clase
el comprobar qué es lo que sucede, ya dándole el valor a la resistencia del capacitor. Si alguien me ayuda a sacar una frecuencia de 4 kHz, por ejemplo, alguien puede decirme en qué utilizamos una frecuencia de 4 kHz que varíe de 0 a 4 kHz. Digo, oye, una frecuencia de 0 a 4 kHz. ¿Quién la utiliza? O de 0 a 20 kHz. ¿Quién utiliza eso? Las antenas de telecomunicaciones, ¿no? Las antenas de telecomunicaciones. Así escuché, perdón. Sí, las antenas. Las antenas transmiten con frecuencias más altas de 0 a 4 kHz. Por la cuestión de que una antena, para que pueda radiar frecuencias de 4 kHz, andaríamos ocupando una antena como sería de unos 50 kilómetros. O sea, a bajas frecuencias las antenas son de una dimensión muy extensa. Por eso se modula con una frecuencia mayor. Por ejemplo, las estaciones de radio de frecuencia modulada usan de 100 MHz, que ya la antena es pequeña. Por ejemplo, de 0 a 20 kHz, ¿quién utiliza esas frecuencias? O de 0 a 4. ¿No tienen idea? Pues de 0 a 20 kHz la utilizamos nosotros como seres humanos, porque nuestro oído, su rango de percepción, oscila entre 0 y 20 kHz, es el rango audible. O lo que nosotros denominamos audio está dentro de ese rango. Lógicamente, no todos escuchamos las mismas frecuencias. Entre más jóvenes sean, más frecuencias se escuchan. Pero entre más viejos seamos, el oído se deteriora y empieza a escuchar menos frecuencias. Pero de 0 a 20 kHz el rango audible. Entonces, si yo quiero transmitir una sinfónica y no tiene caso que se metan más frecuencias porque no las vamos a oír. Pero también, como yo soy un receptor y mi oído es el receptor, mi oído capta de 0 a 20 kHz en cifras cerradas. Pero ¿y mi voz? ¿Qué frecuencias transmite mi voz? ¿Tienen idea? Perdón. Podré pensar, ¿generará mi voz frecuencias mayores a las que escucho? No, no creo. No. Tendrá que ser que, Raúl, Sean menores. que sea menor, correcto. Entonces, mi rango de frecuencias de voz es menor a 20 kHz. Y andan en el rango entre 7 y 8 kHz el máximo. ¿Quiénes generarán frecuencias más agudas o más graves? Estoy hablando de entre un hombre y una mujer. ¿Quién generará frecuencias más altas? ¿El hombre o la mujer? Más agudas la mujer. Más agudas la mujer. Entonces, la mujer genera hasta 8 kHz, los hombres menos de esa cantidad. Pero se hace el estudio de las frecuencias que generamos. Ponen a una persona o varias a escuchar
y entonces a la voz le van quitando frecuencias con un único fin. ¿Cuál es el fin? El fin es de utilizar el menos ancho de banda, pero con la condición de que el mensaje siga siendo inteligible. A ver, voy a dejar de compartir para ya estar por aquí. Ajá. Juan Echevarría, la audición es de 0 a 4. No, la audición es de 0 a 20 kHz. Es la audición, ¿sí? Lo que escucha nuestro oído. La voz, les decía, empezaron a generar voz quitándole algunas frecuencias. Y entonces dijeron, a ver, quítale frecuencias. Y cuando llegaron a 3.4 kHz, dijeron, mira, el mensaje sigue siendo inteligible. ¿Qué significa inteligible? Significa que yo escucho perfectamente el mensaje, pero aparte reconozco quién es el que está hablando. Por ejemplo, las personas que conozco, cuando me hablan, me dicen, ya sé quién es. Entonces, que no se pierda eso. Y de las frecuencias inferiores fueron quitándoles. Y, por ejemplo, si yo transmitía frecuencias de 1 a 4 kHz, por ejemplo, la voz ya no se escuchaba, ya no podía yo identificar quién hablaba. Esto yo lo hago con mucho cuidado con mis estudiantes, porque luego en vez de hacer cosas buenas, quieren hacer cosas malas. Ponen un filtro a la voz de 0 a 1 kHz y así dicen, aquí tengo a su hijo que lo secuestré y no saben quién está hablando. Digo, que lo utilicen para bien. A lo que me refiero es que el canal de voz va de 300 a 3400 Hz. Esto es lo que escuchamos nosotros en las llamadas de celular. Y el canal de voz se dice que va de 0 a 4 kHz, aquí como menciona Juan Echeverría. De 0 a 4 kHz es las frecuencias que contempla un canal de voz. Entonces, toda la comunicación telefónica siempre se filtra. Se filtra de 0 a 4 kHz. Y en realidad, todo sistema de comunicación tiene que filtrarse. Por eso los filtros son importantes. Entonces, la idea es para la otra sesión ya ver el filtro, cómo responde a la frecuencia. Vamos a usar un generador. Ya no vamos a usar ni un voltímetro, ni un amperímetro, porque ellos no me van a hacer la medición de una corriente, de un voltaje, pero RMS. Ahí vamos a usar el osciloscopio para ver la respuesta en la frecuencia y ver qué es lo que está haciendo esa señal. ¿Sí? Y desde luego ya combinar bobinas y capacitores y ver toda la amplitud de variedad que podemos hacer con circuitos RLC, para luego ya entrar con los dispositivos activos que viene siendo el diodo y el transistor principalmente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Entonces, importante, de 0 a 4 kHz el canal de voz, el auditivo es de 0 a 20 kHz. Cuando yo voy a escuchar una sinfónica, que muy pocas veces la hago, pero queriendo sentirme experto, les digo, pues yo nomás escuché frecuencia hasta 20 kHz, no pude escuchar más. Y espero que alguien me diga, yo sí, no es cierto. Nadie escucha, dicen que si alguien escucha 21 kHz, en vez de hablar, ladraría. Porque el oído humano no escucha más allá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima sesión, ¿sí? Ya con este tipo de circuitos más complejos, porque ellos incluyen las frecuencias, ¿sí? Son circuitos variantes en el tiempo, igual que las señales electromagnéticas. No puede haber onda electromagnética si no es algo que varía en el tiempo. Una
fuente de corriente directa no puede hacer trabajar a una bobina y a un capacitor. Se ocupa forzosamente una frecuencia, por eso ellos incluyen a la frecuencia. Muy bien, pues si no hay nada más, alguna pregunta, algún comentario, nos vemos la próxima sesión. Perfecto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos por... Muchas gracias, profesor. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Cuídense, hay que seguirse cuidando, joven. Nos vemos entonces el próximo sábado, ¿verdad? El próximo sábado. A las 6:30. Ok, listo. Sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Bien. maestro, y gracias a todos Fíjense. también por el Adiós. tiempo. Estén La bien. presencia. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, pasen bien, gracias.